en estos eventos también de nuestra quinta semana de filosofía que hemos titulado Cuerpo y Afectividad. Hemos estado reflexionando en estas 3 mañanas, desde el lunes hasta hoy, con la doctora Valentina Bulo, y ahora entramos en esta etapa también de conferencias que compartimos con toda la comunidad del Departamento de Filosofía, pero también con toda la comunidad universitaria. Antes de empezar con el evento, vamos a escuchar las medidas de seguridad de este auditorio para que todas las tengamos en cuenta en caso, esperemos que no suceda, pero en caso de que suceda. En caso de eso, corran. No corran. No sé. A que nos están conectando allá arriba. Tener que improvisarlas, Pedro, no las tiene. Ok. No las vi que estaban por acá. Bueno, parece que para quienes estamos en el auditorio, si sucediera cualquier tipo de contingencia, aquí está la salida de emergencia, digamos, hacia este lado, se empuja y se vamos para allá, y las rutas de evacuación, pues fue por donde entramos, igual la zona de seguridad, pues es ahí alrededor de donde está el jardín de a cada lado. Entonces, ahí estamos. Ya con eso. Pues quiero darle la bienvenida y un agradecimiento muy especial al doctor, porque hace poco que lo estrenamos como doctor, Bernardo García González. Él nos va a presentar en este momento la conferencia Temples, Emociones y Tomas de Posesión, acercamiento fenomenológico a la vida afectiva. Me voy a permitir leer algunas cosas de Bernardo, que seguramente se quedarán cortas, pero ya tú me corregirás si de pronto hay algo aquí que corregir. El doctor Bernardo García González es profesor del Departamento de Formación Humana en el ITESO, es licenciado en Administración Financiera y maestro en Filosofía Social por la misma institución. Y en 2024 obtuvo el doctorado en Filosofía de la Educación con la tesis Fenomenología del Llanto, en la que analiza filosóficamente la experiencia del llanto desde una perspectiva fenomenológica, hermenéutica, explorando su estructura y significado en la vida humana. Y desde 2003 ha impartido clases en diversas áreas como ética, antropología, epistemología, análisis cinematográfico, filosofía de la educación, literatura. Su campo de especialización abarca la fenomenología del cuerpo y los sentimientos, así como la relación entre filosofía, literatura, arte contemporáneo, cine y arquitectura. Ha impartido clases en diferentes departamentos del ITESO y en la Escuela Superior de Arquitectura, ESARC, donde ha trabajado en cursos de introducción a la filosofía y filosofía del espacio. Desde 2013 se incorporó como profesor de tiempo completo en el Departamento de Formación Humana, que también dirigió unos cuantos años. Y su trabajo docente y de investigación está orientado a la comprensión de la experiencia humana desde una perspectiva integral, que incluya tanto lo racional como lo afectivo en una unidad dinámica. Ha realizado diversas publicaciones, destaco el artículo que yo no conocía y que es interesante saberlo, Charlie Hebdo, Entre la libertad y el respeto, de reflexión sobre la tensión entre la libertad de expresión y el respeto a las creencias en sociedades democráticas,
Y también fue encargado de la Lectio Brevis en el año pasado, tratando sobre las emociones. Entonces, bueno, creo que es una persona que puede ayudarnos a transitar este intrincado camino de descubrir qué significa la vida afectiva entre nosotros, las distintas terminologías, y nos da mucho gusto tenerte por acá. Eres como, no solamente egresaste también del doctorado de acá, sino un amigo de mucho tiempo. Pues muchas gracias, Bernardo. Un aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Pedro, por la presentación y por la invitación. Para mí es un gusto formar parte de esta quinta semana de filosofía en la que el campo de reflexión gira en torno al cuerpo y la afectividad. Estoy doblemente emocionado, primero por lo mucho que representa para mí haber sido invitado por mis colegas del Departamento de Filosofía y Humanidades, un departamento al que le tengo enorme cariño, en el que me he formado y en donde hay personas que aprecio y admiro tanto. Y segundo, porque sé que por las mañanas ha estado impartiendo un curso a la doctora Valentina Bulo, aquí presente, a quien he leído con gran atención y entusiasmo desde hace algunos años, particularmente desde aquel libro colectivo, Zubiri ante Heidegger, en donde la contribución fue una reflexión muy interesante sobre una filosofía primera de los temples en Heidegger tardío y en Zubiri. También tuve la oportunidad de leer el libro Tonos de Realidad. Es un libro que sigo releyendo y revisitando y me sigue dando mucho para pensar, Valentina. Entonces, para mí es un gusto, pues, en algún sentido, compartir esta semana contigo. Así que espero que esta conferencia entre en sintonía con las reflexiones que han tenido particularmente los estudiantes y las estudiantes de filosofía en estas 3 jornadas en la mañana con ella. Antes de empezar a leer lo que tengo preparado, preparé un texto porque quienes me conocen saben que si empiezo a hablar me paso mucho del tiempo, ¿no? Entonces preparé un texto, pero antes de empezar quiero compartir un poco sobre el carácter de la invitación y hacer, pues bueno, con honestidad, una precisión respecto del título de la conferencia. Cuando me invitaron a participar en esta conferencia, bueno, supe, primero por el doctor Demetrio Zavala, ya hace algunos meses, como en verano del año pasado, que esta semana de filosofía, que apenas estaban empezando a prepararla, pues iba a ser sobre cuerpo y afectividad. Y me externó que el Consejo del Departamento de Filosofía estaba interesado en que pronunciara esta conferencia. Yo en ese momento pues estaba justo en el proceso de entrega de mi tesis doctoral, esa fenomenología del llanto a la que hizo alusión Pedro en la presentación, pero con esa emoción de estar a punto de entregar un trabajo de tesis ya prácticamente terminado y con el montón de cosas que quedan también al margen como invitaciones para reflexiones posteriores, me animé cuando Pedro, algunos meses después, me pidió que ya porque estaban preparando la agenda de la semana y pues los materiales de difusión, el título de la conferencia, me animé a dar ese título. No quiere decir que lo que voy a hablar no tiene nada que ver con eso, pero es cierto que donde me siento más cómodo y lo que voy a compartir un poco más son pues los hallazgos que yo tuve en esa investigación doctoral que es la fenomenología del llanto. Eso, sin embargo, va a ser como el marco, digamos, el marco que voy a utilizar para también compartir con ustedes algunos de los problemas que me fueron saltando en el proceso de la investigación y que, como en toda investigación, pues uno va dejando ahí en suspenso o al margen para momentos posteriores, ¿no? Particularmente algunos problemas que tienen que ver con con diferentes modalidades de la vida afectiva, que son las que dan título a la conferencia, temples, emociones y tomas de posición, y la relación que tienen con el campo de conciencia y en particular con el fenómeno de la atención dentro del campo de conciencia. Quisiera decir que para mí ese sigue siendo un ámbito todavía problemático y que la preparación de esta conferencia lo que me ha permitido ha sido más bien organizar el problema
en el sentido de poder nombrarlo con cierta precisión, aún no con la que yo quisiera, y situarlo en el marco de discusiones y controversias actuales en el terreno no solo de la fenomenología de las emociones, sino también de la filosofía de la atención, y así compartirlo con ustedes e idealmente contagiarles esa inquietud que yo encuentro decisiva o cuando menos importante para nuestras vidas. El sentido de esta conferencia es entonces, en el fondo, exponer ante ustedes un ejercicio filosófico que he venido haciendo a lo largo de algunos años, es el de la fenomenología del llanto, pero también a la par detenerme en algunos de esos problemas que en el trayecto de toda investigación se nos van presentando y que tenemos que dejar un poco de lado o en suspenso para poder avanzar. Bueno, con ese marco, la estructura de la conferencia será entonces, en un primer momento, compartirles mi proceso de investigación de la fenomenología del llanto. Eso lo voy a leer porque al ser parte de mi tesis y al haberla presentado tan recientemente, fue apenas hace unos meses, en octubre del año pasado, quería leerlo para no correr el riesgo de irme por otros lados. Y una segunda parte que no tengo escrita, sino apenas esbozada, con unos puntos que tiene más que ver con las inquietudes que yo todavía encuentro como dignas de dedicar pues mucho tiempo más a la investigación. Bueno, voy entonces con la primera parte. La pregunta que tomé como eje central en mi investigación fue ¿qué es el llanto? Esa formulación de la pregunta fue deliberadamente concisa porque con ella quería expresar con exactitud que el tipo de abordaje que pretendía hacer era filosófico y que el propósito de mi estudio era comprender ese fenómeno y dilucidar la estructura formal. En ese sentido, mi foco de interés se alejaba de aquello que ha solido privilegiarse en otros trabajos sobre el llanto, como son sus motivos, su carácter expresivo, algunas de sus particularidades fisiológicas, sobre todo las lágrimas, y la frecuencia con que se llora o no se llora en diferentes grupos humanos. En varios momentos de mi investigación me apoyé en textos de psicología, de antropología social, de medicina, de historia cultural y de otras disciplinas que fueron de gran valor para mí, pero mantuve mi pregunta inicial como horizonte con la convicción de que otras formulaciones como ¿por qué lloramos?, ¿qué expresa el llanto o qué son las lágrimas?, suponían ya una preconcepción del llanto que yo no quería obviar. Y por eso mi pregunta se dirigía de manera franca a su qué propio y constitutivo. Por otro lado, y esto tendrá que ver con los problemas que compartiré en el segundo momento de esta conferencia, lo acotado de mi pregunta obedecía también a un largo proceso de focalización de inquietudes que ya tenía desde la maestría y que, en mi caso, partían desde la esfera más general por comprender el tipo de realidad que somos los humanos, para luego irse delimitando al marco del cuerpo y de la vida afectiva y posteriormente acotarlo aún más al ámbito del rostro y su expresión, del gesto como un fenómeno en que de manera muy particular se manifiesta la corporalidad del sentimiento y como punto final del proceso de maduración del foco, tomar como centro el llanto, con el propósito de esclarecer cuáles son sus atributos indispensables. Es decir que, con todo y la aparente limitación de la pregunta, tenía también el deseo de que mi trabajo arrojara luz sobre aspectos que me permitieran comprender mejor el cuerpo y las emociones y, en definitiva, al ser humano. Ya con la pregunta precisa, desde los momentos iniciales de la investigación, saltaron de inmediato dos dificultades. La primera era la enorme variedad de tipos de llanto y la segunda, la diversidad de formas de llorar. Perdón. En cuanto a los tipos, me resultaba sorprendente la cantidad de situaciones que pueden mover al llanto. No solamente las vivencias emocionales más comunes a las que solemos asociarlo, como llorar de tristeza, de alegría, de enojo, de miedo, sino también llantos en los que lo suscitante tiene, por así decirlo,
un predominio sensorial, aunque nunca esté carente de tonalidad afectiva, como podrían ser algunos llantos de dolor o de placer. O también otros llantos que brotan igualmente de motivaciones con, entre comillas, preponderancia corporal, pero sin un locus particular en el cuerpo, sino más bien referidos al modo de vivirse el cuerpo en su totalidad, como podrían ser el llanto de cansancio o de debilidad, o los llantos de hambre y de sed, que sobre todo son comunes en la infancia, y así muchas otras vivencias de carencia, de merma o de abundancia en la experiencia somática. Y más aún, ampliando todavía el abanico de tipos de llanto, encontraba otros en los que, al parecer, el protagonismo de las sensaciones o de las emociones se atenuaba y el llanto parecía surgir más plenamente de la voluntad, de una sanción voluntaria, como serían los llantos de contemplación o sobrecogimiento estético, el llanto de arrepentimiento, de devoción, de amor, de ternura, de conversión, de compasión, de entrega y otros actos similares en los que tanto la afectación del tono vital como las sensaciones, aún presentes en todo momento, quedan como en un segundo o tercer plano de la vivencia consciente y actual para dar lugar a una respuesta de entrega, de un particular ceder de la persona que entra con libertad al dinamismo de desarticulación corporal que en mayor o menor medida supone todo llanto. Y la segunda dificultad aparece cuando reparo no solo en la pluralidad de tipos de llanto, sino también en las múltiples formas en que se vive el fenómeno, en los muy diferentes modos en que se puede llorar. Desde los llantos más discretos y serenos, en los que el rostro permanece casi inalterado, la respiración se modifica solo ligeramente y las lágrimas apenas se asoman a los ojos y a veces ni siquiera brotan, hasta los llantos más vehementes, que se viven de manera similar a un estallido, en los que la agitación del cuerpo entero puede modificar la postura, impidiendo incluso movimientos articulados, y las lágrimas suelen ser abundantes y la respiración no solo modificarse, sino que se ve entrecortada e interrumpida por sollozos o quejas. En suma, tanto las múltiples formas del llanto como la amplitud de sus tipos representaron un primer problema en mi estudio cuando lo que quería era, de manera directa, investigar qué es ese fenómeno en su unidad. El llanto de un niño que demanda algo o que responde a un puro dolor corporal es tan diferente al que brota en una persona mayor ante la noticia penosa de una pérdida irremediable o al que surge de felicidad por el acontecimiento que se presenta como definitivo en la vida de alguien, o al que aparece de manera violenta como fruto de la rabia, o a las lágrimas lentas que se derraman en la experiencia contemplativa, o, en fin, a las que se quieren ocultar porque son producidas por el miedo, la envidia o la vergüenza, que resulta necesario, al nombrar no obstante a cada una de esas experiencias llanto, indagar en lo que tales actos tienen en común. Esas dificultades pusieron de manifiesto y casi podría decir que exigieron un matiz en mi pregunta de investigación. ¿De qué es el llanto? A qué es el llanto en tanto que fenómeno unitario. Desde esta nueva concreción de la pregunta, elaboré un capítulo cuyo propósito era el análisis y la crítica de estudios previos sobre el llanto. No voy a entrar en detalle porque es un capítulo largo y me alejaría de lo que quiero compartir aquí, pero sí quisiera mencionar dos aspectos que llamaron mucho mi atención. Por un lado, la escasez de bibliografía especializada, ya no solo de filosofía, sino también de otras disciplinas que procuraran entender el llanto desde esa unidad, y por el otro, la casi ausencia de abordajes que tomaran como umbral privilegiado de acceso el modo en que el llanto es vivido, digamos, en primera persona. Solo por poner un ejemplo, tal vez las descripciones más detalladas que se hayan hecho sobre el llanto son las de Darwin, recogidas en su libro sobre la expresión de las emociones en el ser humano y en los animales. Todo el capítulo 6 de esa obra está dedicado al llanto,
particularmente al llanto de dolor y de sufrimiento. Pero con todo y que resulta fascinante leerlo, las descripciones, además de estar basadas casi por completo en llantos infantiles, son las de un observador meticuloso que centra su mirada prácticamente solo en la dinámica muscular. Son, por así decirlo, descripciones hechas desde afuera, desde lo que se ve en el rostro y en el cuerpo de otras personas que lloran. Abro una cita de Darwin solo para poner la muestra. El mejor procedimiento para observar la secuencia consiste en hacer que una persona levante primero las cejas para provocar así arrugas transversales en la frente. Después, de modo gradual, se le hará contraer todos los músculos que rodean los ojos con la máxima fuerza posible. Los superciliares de las cejas parecen ser los primeros músculos en contraerse. Esos músculos dirigen las cejas hacia abajo y hacia adentro, en dirección a la base de la nariz, produciendo arrugas verticales que aparecen entre las cejas. Cuando esos músculos están contraídos con fuerza, se contraen también los que desplazan el labio superior. La elevación del labio superior hace subir los carrillos y origina un pliegue profundamente marcado en cada mejilla. Es el surco nasolabial, que va desde el borde de las aletas de la nariz hasta los ángulos de la boca e incluso más abajo. Ese pliegue o arruga es muy característico de un niño que llora a gritos de dolor. Y termino la cita. Todo el capítulo está más o menos marcado en ese tono de descripciones, ¿no? Las únicas dos investigaciones que, aunque sea en algunos pasajes, se alejan del mero registro exterior que puede hacer quien ve a alguien que llora, son La psicología del llanto de Baldwin Schwartz, que fue su tesis doctoral presentada en 1928 bajo la dirección de Dietrich von Hildebrand, a quien me referiré más adelante por el modo en que trabaja la categoría de toma de posición, y esa tesis de Baldwin Schwartz fue traducida casi de inmediato por José Gauss en 1930, y La risa y el llanto, investigación sobre los límites del comportamiento humano, de Helmut Plessner, cuya primera edición es de 1941. Como puede verse, el análisis y la crítica que realicé se refería sobre todo, aunque no solamente, a aspectos de método, del enfoque que solían asumir los estudios precedentes sobre el llanto, y con ello a las limitaciones del alcance que podían lograr. En general, la mayoría de las investigaciones del siglo XIX a las que tuve acceso partían del supuesto de que el carácter expresivo es el primero que saltaba a la vista en el llanto, y con esa convicción la pregunta que deslizaban era ¿qué tipo de expresión es el llanto? O, a lo sumo, ¿qué expresa el llanto? Sin embargo, a menudo las categorías de emoción y de expresión eran las que se tornaban centrales en argumentos en los que el llanto pasaba a un segundo plano, a veces solo como mero ejemplo para validar matices de las distintas teorías de las emociones que justamente empezaron a surgir en las décadas de 1870 y de 1880, como lo fueron las de Wundt y las de William James, por hablar de dos paradigmáticas y que bien podrían, en términos generales, recibir cuestionamientos metodológicos similares, ya que se basaban fundamentalmente en la observación y la medición de la manera en que el cuerpo reacciona a emociones provocadas, digamos, en condiciones de laboratorio. En realidad, y ya para cerrar este punto, el verdadero cambio surgió en esas mismas décadas con la publicación de La psicología desde el punto de vista empírico, de Franz Brentano, en 1874, que no solamente supuso una nueva manera de hacer psicología basándose en los datos inmediatos tomados de la experiencia vivida, sino más en el fondo, un nuevo modelo de la psique cuyo rasgo fundamental es el de la estructura intencional de la conciencia. Es decir, que todo fenómeno psíquico está caracterizado por la referencia a un contenido, por la dirección hacia un objeto. Pues bien, ese trayecto de análisis de estudios precedentes operó entonces como una invitación para considerar verdaderamente la genuina experiencia que se tiene en el acto de llorar. Es decir, una invitación a asumir la perspectiva de la persona que llora y no solo de quien ve a alguien llorar,
y con ello mover la atención a la trama tan compleja que se vive desde el cuerpo propio, desde el cuerpo vivido, y dirigir la mirada al llanto como un acontecimiento, procurando describirlo tal y como se experimenta en la vida. Y así, hacia el final de ese capítulo, hice un segundo matiz a mi pregunta de investigación. Ya no solo qué es el llanto y qué es el llanto en tanto que fenómeno unitario, sino también ahora qué es el llanto en tanto que vivencia. Con esa nueva precisión, quedaba abierto entonces el campo para emprender una fenomenología del llanto. Sin embargo, quise dejar de lado cualquier severidad metodológica que me cerrara las puertas a otro tipo de tratamientos capaces de enriquecer mi ámbito de estudio. En ese sentido, no quise entrar en aclaraciones en torno a viejas controversias de método. No me interesaba, como dice Aaron Gurvich, realizar un estudio en torno a la fenomenología, sino llevar a cabo una obra fenomenológica. Es decir, asumir una determinada actitud, como incluso tenían claro los primeros círculos de fenomenólogos reunidos en torno a la figura de Husserl. Cito un pasaje un poco extenso de Max Scheler para expresar esto de la actitud fenomenológica. Fenomenología no es un escrito de 1913, fenomenología no es ni el nombre de una ciencia nueva, ni un término sustitutivo para la filosofía, sino el nombre de una actitud del intuir espiritual en el que se logra intuir o vivir algo que sin dicha actitud permanecería oculto. Ese algo es, a saber, un reino de hechos de índole peculiar. Digo actitud, no método. Lo primero que una filosofía fundada en la fenomenología debe poseer como carácter fundamental es el trato vivo, más vívido, intenso e inmediato con el mundo mismo, es decir, con las cosas precisamente en cuestión. O sea, un trato con las cosas tal como se dan de modo completamente inmediato en el vivir, en el acto de vivir, y como están ahí en ese acto y solo en él ellas mismas. Sigue la cita de Max Scheler: sediento del ser en el vivir, el filósofo fenomenólogo intentará por todas partes beber en las fuentes mismas en las que se presenta el contenido del mundo. Al mismo tiempo, su mirada reflexiva se detiene solo en el punto de contacto del vivir y del mundo como objeto. El rayo de la reflexión tratará de alcanzar solo lo que, y en esa medida, está ahí, en ese contacto máximamente vívido y cercano. Ahí termina la cita. Justamente ese momento de la fenomenología congrega ejercicios en torno a la vida emocional que son de una riqueza invaluable. De esos años datan agudos análisis fenomenológicos, sobre todo del denominado Círculo de Gotinga, sobre el resentimiento, el pudor, la vergüenza, la simpatía, el arrepentimiento, la empatía, el asco, el amor, el odio, la soberbia, etc., de la mano de filósofos y filósofas como Max Scheler, Edith Stein, Adolf Reinach, Hedwig Conrad Martius o el propio Dietrich von Hildebrand. En esa misma estela, en México, José Gauss había realizado una magnífica fenomenología de la caricia en 1945 y que para mí representó mucho cuando la leí por primera vez, todavía sin mucha noticia sobre la filosofía. Y el propio Gauss recomendaba que para hacer fenomenología conviene, lo cito, partir de las expresiones verbales designantes del fenómeno del que se trata de hacer fenomenología, el llanto en este caso, para elegir un caso o ejemplar individual o específico, percibido o recordado o imaginado del fenómeno designado por ellas, que lo sean inconcusamente, es decir, indudablemente, y proceder al análisis descriptivo, conceptual y terminológico del caso o ejemplar bajo el punto de vista de lo que sea con evidencia intelectual esencial a él. Para una primera consideración descriptiva del llanto, tomé entonces como ejemplar prototípico el llanto de tristeza ante la muerte de un ser querido. No puedo detenerme en las particularidades de mi descripción, porque esa descripción representa todo el segundo capítulo de mi tesis,
pero sí quisiera leer un pasaje, son tres párrafos. Cuando lloramos, podemos advertir una variedad de componentes, momentos y fases que, aunque converjan y se solapen dentro de esa unidad de acción que es el llorar, son discernibles entre sí. Al prestarles atención, es posible notar su distinción específica y dibujar su unidad formal. En ese acto unitario del llanto participan en conjunto e incluso en diversos tramos de manera simultánea una serie de vivencias que confluyen en un intervalo de duración. Desde el momento en el que, por seguir con el ejemplo aludido, la palabra del portador de una noticia funesta, aquella que anuncia la muerte de un ser querido, es recibida y justo con la captación y el franco caer en cuenta de la noticia, comienza una particular agitación interior hasta el punto en el cual se ha despejado por completo esa agitación que, si la miramos bien, no solo fue suscitada por la noticia, sino más precisamente como forjada y modelada por ella y desde ella. En ese lapso es patente que son muchos los elementos que entran en juego. Empecemos por reparar en uno de ellos que es particularmente notorio en los llantos que llamamos afectivos. En la vivencia de todo llanto afectivo se tiene una sensación interna de erupción, de emergencia, en el sentido de que algo emerge de lo íntimo de la persona. Centremos en principio la atención en la vivencia de ese momento eruptivo y penetremos en él para distinguir los diferentes elementos y fases que lo componen, para acceder a la manera en que se estructuran sus notas y, en fin, para aproximarnos descriptiva y analíticamente a esa profusión y tratar de comprender en qué consiste la erupción, el emerger que observamos por lo pronto en los tipos de llanto emocionales. Atenderemos entonces en las siguientes líneas a la índole propia del llanto como erupción. Veremos que son tres rasgos al menos los que la conforman y que pueden constatarse claramente en la vivencia: la elevación, el reconocimiento de un límite y el desbordamiento. Detengámonos en cada uno de ellos. Bueno, eso es un pasaje, son tres párrafos que leí directamente del inicio de mi primera vuelta descriptiva que realizo en la tesis. Me interesa aquí, bueno, me separo un poco del texto, solamente decir que encontraba particularmente notable como estructura propia del acto de llorar este momento que llamé un momento eruptivo, ¿no? Pero no solamente el momento eruptivo, sino un momento que, al prestarle una atención muy detenida en la descripción del llanto de tristeza, aparecía también dentro de la erupción con diferentes momentos, ¿no? Esto ya no lo voy a leer directamente de la tesis, sino es algo que ya sinteticé para esta conferencia. En cuanto a la elevación, por ejemplo, encontré que en los momentos iniciales e incluso de manera casi simultánea a la noticia que se recibe, se presenta una franca modificación en el estado vital, una afectación que en principio tiene como rasgo distintivo el ser un movimiento de elevación, un crecimiento en una peculiar atmósfera íntima. Observé también que la elevación interior está unida a una trama de sensaciones corporales muy claras y comúnmente anteriores a las lágrimas. Particularmente la respiración se descompone, los músculos se tensan y las palpitaciones se aceleran. E hice notar cómo esos acontecimientos, la respiración, la tensión muscular y las palpitaciones, están también como penetrados por esa elevación que inicia con la captación e intelección de la noticia. Por lo general, la respiración se acelera, es decir, crece en ritmo. El tono muscular también crece en tensión y el corazón se precipita a un ritmo que crece en celeridad. En cuanto al reconocimiento del límite, que es justamente a partir del cual, a mi juicio, se puede decir con propiedad que alguien contiene el llanto o se abandona a él, no es solamente que el foro interno empiece a crecer, sino que se puede advertir que, a la par de esa sensación corporal de elevación, se experimenta como un irse llenando o cargando ese mismo clima interior que crece.
Esas sensaciones internas de llenarse o cargarse suponen a su vez el reconocimiento del límite que en esta parte de la investigación describo. No puede haber una erupción plena sin un ámbito que sea susceptible de ocuparse cabalmente, de llenarse, sin un recinto que resulte insuficiente en espacio para aquello a lo cual contiene y crece y que en algún momento llegará a franquearse, a transgredirse. En esa segunda fase del momento eruptivo ya no solamente se advierte el crecimiento de la atmósfera interior, sino también una especial saturación de ella. Y finalmente describo también el desbordamiento como colofón del proceso eruptivo, un desbordamiento que solamente es posible a partir de las sensaciones crecientes de tensión en la atmósfera íntima y del reconocimiento del límite señalado. El desbordamiento consiste en un ir más allá del linde o la frontera, en un traspasarlo o romperlo, bajo la intelección de que un crecer sin más, sin fin, de la densidad interior, no devendría en la descarga con que culmina y se logra en plenitud el momento eruptivo que, desde mi punto de vista, porta todo llanto emocional. Ese proceso eruptivo entero, con sus tres fases descritas, representa en la investigación tan solo un primer mapa de la estructura interna del acto de llorar. Ese mapa inicial me permitió, por un lado, reconocer diferentes tipos de llanto dentro del gran abanico de llantos emocionales y organizarlos con acuerdo a las cualidades diversas de su curso vivencial. Así, por ejemplo, estarían en un polo los llantos tensos y en el otro los llantos sueltos, habiendo también modalidades intermedias. Es decir, que las descripciones respecto del modo eruptivo me permitieron determinar tipos particulares de llanto atendiendo a la suavidad o aspereza de ese tránsito en que se define el acto de llorar. Hay entonces llantos en los que el límite se pasa como quien abre una puerta y camina al otro lado. Hay otros en los que el traspaso del límite se da más bien como una transgresión o como una ruptura, llena de obstáculos y barreras interiores. Y finalmente, otros que se viven como un auténtico rapto, en el que la persona es como arrastrada sin remedio. En los primeros, la vivencia sería suelta, de un llanto que brota o que mana sin coerción. En los otros dos tipos, en cambio, el paso del límite se caracteriza, incluso desde las fases de elevación, por la tensión, la traba o el nudo, mismos que darían lugar a que el acontecimiento corporal sea acaso catastrófico y en ocasiones lleno de espasmos y de sacudidas. Pero también ese primer mapa me iba exigiendo describir de manera más precisa la relación que tenían las diferentes fases experimentadas desde el cuerpo en el momento eruptivo con otros aspectos que me permitieran distinguir el llanto respecto de otros fenómenos similares en los que de igual manera me parecía observar esa cualidad eruptiva. Por ejemplo, ahí en la investigación hablo de otros gestos como soltar un puñetazo cuando uno está un puñetazo en la mesa cuando uno está enojado, ¿no? Encontraba que este mismo momento eruptivo con sus tres fases de elevación, reconocimiento de un límite y desbordamiento estaba presente no solamente en los llantos, sino en otros fenómenos que podrían tener cierto parentesco con él, con la curiosidad, y eso es parte del problema que ojalá alcance a trazar hacia el final, de que, por ejemplo, la cualidad de un mismo sentimiento, como podría ser la tristeza o el enojo, pueden devenir igualmente en llanto o en otro tipo de manifestación expresiva o corporal, ¿no? Cierro entonces ese capítulo en donde presento la primera vuelta descriptiva, trabajando en el modo en que se estructuran las tres fases ya descritas, pero ahora en relación con la desorganización respiratoria, la presencia de las lágrimas en los ojos, el juego de tensión y resolución del cuerpo, particularmente de la congestión del rostro, y finalmente cómo todo eso conduce a que el aparato de la fonación quede como impedido para la palabra articulada.
Bien, aquí empiezo a presentar algunos de los primeros problemas. Sin embargo, al final de esa primera consideración descriptiva, surgían todavía nuevos problemas. Uno de ellos, que es típico de la fenomenología idética, fue el hecho de reconocer la multiplicidad de vivencias corporales y afectivas que aún tenían entre sus constitutivos esencial esos tres momentos descritos. Y con ello, la necesidad de emprender no solo otro proceso de tipificación más fino del llanto, es decir, de desplegar múltiples tipos de llanto para ver si todos ellos, y no solo el de tristeza, que fue mi prototipo ejemplar, mantenían esas notas y esa estructura, sino también un ejercicio riguroso de delimitación, para ver si esas notas no eran solamente, como parecía perfilar mi descripción, comunes a todos los tipos de llanto, sino también exclusivas de ellos. A propósito de ese problema, que lo menciono como un problema típico de la fenomenología idética, quiero citar a una filósofa contemporánea, Ingrid Vendrell-Ferrand, que lo nombra así, este problema, ¿no? La actitud fenomenológica o el método, considerando esa palabra en un sentido amplio, es conocido como reducción eidética y consiste en analizar un fenómeno de la experiencia identificando sus características esenciales frente a fenómenos similares, describiéndolos y estudiándolos hasta llegar a captar los elementos constitutivos del mismo. Ahí cierro la cita. Ese era uno de los problemas que se abría y que está ligado al primer matiz de la pregunta que hice de investigación, que es el llanto en tanto que fenómeno unitario. Es decir, al haber una diversidad tan amplia de tipos de llanto y de formas de llorar, la pregunta ya no solamente suponía un proceso de tipificación fino, sino también de delimitación del llanto respecto de otros fenómenos, ¿no? Pero el otro problema con el que me topé, y este es en realidad en el que me quiero detener, porque justamente es el germen de inquietudes que no he terminado de resolver, surgió al advertir que en mi ejercicio descriptivo del llanto de tristeza le había dado una primacía especial y casi absoluta solo a ciertas notas que me fueron accesibles desde la experiencia vivida del cuerpo una vez que, por así decirlo, el llanto ya estaba en movimiento. Pero encuentro realmente problemático, y comparto con ustedes el problema, el hecho de trazar y dónde el comienzo de ese acto unitario de sucesión. Dicho de otro modo, no me satisfacía el hecho de que, por seguir con el caso del llanto de tristeza, dicho llanto pudiera comprenderse solo desde el momento en que era recibida la noticia de la muerte de una persona querida, como si la notificación fuera una especie de banderazo inicial. Así pues, aún contando con un buen mapa provisional, fui notando que los elementos y etapas del acto de llorar que había desarrollado hasta ese punto, la elevación, el límite, el desbordamiento de la atmósfera íntima, su estructura con la respiración descompuesta o colapsada, con la celeridad de las palpitaciones, las lágrimas, la tensión muscular y su resolución, no eran aspectos cerrados en sí mismos, sino que más allá del ámbito del cuerpo, más allá del ámbito del cuerpo vivido, que hasta ese momento había considerado como umbral de acceso para mi estudio, remitían a otro campo fenoménico que exigía un punto de vista diferente. Me refiero, por lo menos, a la consideración de las esferas afectiva, intelectiva y volitiva de los seres humanos. Estas esferas entran plenamente en juego en el llanto. Cuando una persona llora, no es solo la sensación interna de su cuerpo la que se eleva y se derrama. Notemos, por ejemplo, que en el llanto que describimos, estoy aquí citando mi propia tesis de nuevo, notemos, por ejemplo, que en el llanto que describimos en el capítulo anterior, apenas si tomamos en cuenta la tristeza misma. La mencionamos, es cierto, como el motivo que detonó el llanto, pero tan pronto dijimos que el hombre recibía la noticia de la muerte de un ser querido, nos volcamos por completo a la sensación interna del cuerpo, a la elevación de lo que hemos llamado la atmósfera interior, y dimos la espalda al modo preciso en que la persona asume una toma de posición
frente a tal acontecimiento. Esa toma de posición en modo alguno puede reducirse solo a las sensaciones propias del momento eruptivo en el intracuerpo, una palabra que tomo de Ortega y Gasset, pero que es el cuerpo vivido, aunque las incluya. Voy a repetir, esa toma de posición en modo alguno puede reducirse solo a las sensaciones propias del momento eruptivo en el cuerpo vivido, aunque las incluya. Dicho de manera más clara, la tristeza ante la muerte del ser querido implica, y tal vez en cierto modo o en alguna medida sea, la elevación y el traspaso de un límite interior. Pero esa tristeza no es solo esa elevación y ese colmo o derrame. Las sensaciones internas pueden leerse también, por ejemplo, como el momento de respuesta de un acto más amplio, un acto en el que las cualidades propias del objeto intencional, la muerte de la persona querida, mueven a alguien a una quiebra de su continuidad vital y, en definitiva, a llorar. Ahí termino ese pasaje de mi tesis, ¿no? Esos aspectos que llamaron mi atención pusieron de manifiesto, entre otras cosas, que la pregunta por el llanto no podía responderse solamente desde la consignación de las notas que había admitido hasta ese punto como posibles requisitos del fenómeno, sino que esas mismas notas condensaban núcleos problemáticos de gran relevancia. Por mencionar algunos, si penetramos más en el tipo de erupción que se presenta en el llanto, ¿qué es lo que emerge? ¿Qué es lo que hace erupción? ¿Qué es aquello que se eleva y crece y que puede llegar a un límite de insoportable en la persona que llora? Y del mismo modo, cabrían preguntas referidas al tipo de recinto o de foro interno que en el llanto es susceptible de vivirse como lleno, henchido, próximo a excederse y de hecho urgido a desbordarse, a derramarse. ¿En qué consiste ese peculiar interior que se vive como colmado, que puede dilatarse y menguar, y ese límite, ya estando el foro interno harto o lleno, que se reconoce en el llanto? Al advertir esas nuevas dificultades, el camino que seguí en mi investigación fue el de la tipificación. Ya no describí únicamente el llanto de tristeza, sino que también hice descripciones detalladas del llanto de dolor, del llanto de alegría, del llanto de sobrecogimiento estético y del llanto de arrepentimiento. Pero a la luz del problema, de las inquietudes que he tratado de expresar, esas nuevas descripciones tomaron una perspectiva distinta que me hizo advertir un error en el planteamiento inicial de mi trabajo, aquel de haber desdeñado los motivos como si el llanto fuera independiente de ellos. Estaba entonces, por así decirlo, frente a un problema de límites, un problema de la separación o no separación entre motivo, emoción y llanto. Y por eso, en el capítulo 3 de la tesis, que lleva por título Esencia y formas del llanto, esas descripciones nuevas consideraban un aspecto que no estaba presente en la primera vuelta descriptiva, pero que desde este nuevo enfoque resultaba crucial, ya no solo para comprender el llanto, sino para arrojar cierta luz en la complejidad de la vida afectiva humana, la relación que tiene con el campo de conciencia y con la atención. Bueno, hasta ahí es lo que tengo escrito, porque sabía que si no lo leía, insisto, podía irme por otros lados, ¿no? Pero bueno, lo que sí que quisiera compartirlo más en términos no solamente de cómo cierra mi investigación y de este propósito que les compartía desde el principio, de lo valioso que es también para mí dar cuenta de un proceso de investigación en el que estuve algunos años, sino también para presentar algunos de los problemas que encuentro ahí, ¿no? Lo que hice ya en estas nuevas descripciones, ya no solamente del llanto de tristeza, sino particularmente al principio del llanto de dolor, fue describir el llanto, por así decirlo, desde las cualidades, en este caso,
de la sensación que lo ocasiona, ¿no? Es decir, como que al principio de la tesis yo había fijado tan claramente mi postura de que mi pregunta tenía que ver con qué es el llanto y desdeñaba los motivos del llanto, que después me pareció que el abordaje fenomenológico que estaba haciendo era en realidad artificial, ¿no? Es decir, que no podía hablar del llanto sin tomar en cuenta la motivación como penetrada en el tipo de vivencia afectiva que se tiene. Y entonces lo que quería era ya no solamente describir, digamos, las sensaciones corporales en el momento del llanto, la respiración y otras de las que he hablado, la tensión muscular, la congestión en el rostro o las sensaciones internas que he descrito como el momento eruptivo con sus diferentes fases, sino, por ejemplo, indagar en las cualidades del dolor y en por qué el dolor, en este caso, pueden mover a alguien a llorar. Y entonces las descripciones que hay en ese último capítulo de mi investigación son más bien descripciones del dolor, de la alegría, del arrepentimiento, del sobrecogimiento estético y de por qué esos actos sensoriales, afectivos, pero las fronteras ya son difusas, ¿no? Pueden mover a alguien a llorar. Eh, el A ver, claro que no podía ser tampoco una descripción detenida porque hubieran sido tesis distintas de, por ejemplo, el fenómeno del dolor, ¿no? Una fenomenología del dolor, pues sería una tesis diferente, una investigación que llevaría su propio camino, ¿no? Pero lo primero que me llamó la atención al describir ya o al tratar de describir el dolor, apoyándome, por supuesto, en fenomenólogos que lo están haciendo actualmente. Es el caso del dolor del doctor Agustín Serrano de Haro, que lleva ya 10, 12 años investigando el fenómeno del dolor. Lo primero que me saltaba a la vista es la relación que tenía la experiencia dolorosa con la modificación que tiene en el campo de conciencia actual de una persona que vive el dolor. Es decir, en el campo de conciencia actual de una persona encontraba, pues según tipificaciones del campo de conciencia que están en Husserl o están en Gurwitz, por ejemplo, focos de atención, campos de atención o márgenes desatentos, ¿no? Como por trazar muy provisionalmente un mapa de la conciencia, y encontraba que el fenómeno del dolor, apoyado en Agustín Serrano de Haro, lo que hacía era no solamente que, digamos, el dolor exigía que la conciencia se focalizara en el punto doloroso, sino que de hecho modificaba como todo el relato de conciencia que pasa entre el foco, el campo y los márgenes, ¿no? Cierto tipo de dolores muy agudos lo que hacen es prácticamente desdibujar un campo de conciencia un poco más amplio que no es el focal, ¿no? Y desdibujar también los márgenes para, por ejemplo, en una experiencia corporal, estar absolutamente fija en la muela que duele, o en el pie que duele, o en el piquete ¿no? que pinche y que de repente la atención se va por completo puesta, ¿no? Focalmente a ese punto. Pero no solamente es que el dolor focalizara la percepción corporal y la percepción del mundo, sino que desarticulaba el campo de conciencia. Es decir, que en algún sentido ese campo que nos permite tener más o menos un relato articulado de nuestra vida y dar sentido, un sentido progresivo y temporal de las acciones que vamos tomando, en un fenómeno como el del dolor se ve trastocado por completo, ¿no? Dentro de esa problemática del dolor, hay todavía una nota o un fenómeno más que para mí fue como muy evidente en el proceso de mi investigación sobre el llanto, que también lo trabaja Agustín Serrano de Haro y que es, por ejemplo, el momento de la conmoción, que él describe como un momento que sucede en algunos tipos de dolores y que es previo a la sensación propiamente actual y dolorosa. Pone ejemplos y describe pues vivencias
interesantes que creo que todos hemos padecido o que hemos visto, como por ejemplo, por mencionar alguna, ¿no? Heridas muy graves que sufre un deportista y que sin ser consciente plenamente de esa herida tan grave, se levanta como si no tuviera esa herida y solo en un momento posterior a la conmoción se da cuenta y se percata y entonces empieza el cuerpo a dolerse. Ese fenómeno de la conmoción a mí me parecía realmente interesante porque encontraba paralelismos ya no solamente con el dolor y el llanto de dolor, sino por ejemplo con llantos afectivos como la tristeza. Ciertos momentos en donde alguien, digamos, en las descripciones que había hecho en el capítulo segundo, en mi primera vuelta descriptiva, no solamente, por ejemplo, la noticia de que alguien puede recibir de la muerte de un ser querido cuando esa noticia es esperada, a diferencia de cuando esa noticia no es esperada y puede abrirse esa especie de, sí, de paréntesis previo a la captación total, ¿no? Pues ese es el problema que quiero compartir. Perdón que, pues, claro, mis tartamudeos aluden a eso que decía yo desde el principio, de lo problemático que sigue siendo para mí comprender esto, pero bueno, justamente uno de los problemas que se abren para mí es el de la relación que hay entre ese campo de conciencia, la manera en la que es alterado, ¿no? Porque después de la tipificación que hago del llanto, menciono dentro de sus notas constitutivas, no solamente en la que me he detenido más hoy, que es la del carácter eruptivo, sino también la de la interrupción que supone en el relato de la vida consciente, es decir, sí, postulo y defiendo y argumento que todo llanto es una interrupción en el proceso de la continuidad vital, ¿no? Y entonces a mí una pregunta que me surge en esta relación de la conciencia, la atención y el llanto es qué tipo de interrupción es el llanto, ¿no? Bueno, yo me detendría aquí con lo que quiero compartirles. Perdón por al final ser tan ambiguo en el planteamiento de mi problema, una muestra más de que para mí sigue siendo difícil de pronunciar. Me gustaría mucho pues, escucharles y atender en la medida de mis posibilidades a preguntas que tengan. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho tu presentación, también porque nos has venido conduciendo, digamos, en yo creo que uno de los fenómenos más interesantes, que es precisamente ver una investigación en marcha y a un investigador que se está preguntando en presente, ¿no? Y que no tiene todas las cosas, los hilos de los pelos de la burra en la mano, sino que va siguiendo el hilo y lo va siguiendo apasionadamente, con emoción, con también la claridad que te va permitiendo poco a poco la indagación del fenómeno. Pasaríamos ahora a este momento de preguntas y de diálogo con el público asistente. Ya tenemos acá un preguntador profesional y además ansioso de preguntar. Entonces, pues adelante y empezamos con Pedro para abrir el diálogo. No sé. Pues yo creo que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartir la vía de investigación, los vericuetos, las dificultades, ¿no? Y sobre todo, las dificultades muestran hasta qué punto también no es posible como acomodar ad hoc el problema. El problema está ahí, es como objetivo y te va diciendo y te va guiando y te va pues, poniendo el pie para que tú lo vayas. Eso siempre es muy valioso. Yo tengo, ahora sí que desgraciadamente más que una pregunta, un comentario, porque me parece que en buena medida se puede ver enriquecido el análisis por las consideraciones más bien de corte genético que Husserl lleva a cabo en la posteridad, digamos, de su vida, donde precisamente
La gran pregunta es la unidad de la subjetividad y de las diferentes correlaciones que hay, lejos precisamente, o no lejos, pero complementando en buena medida las caracterizaciones meramente idético-estáticas, que bueno, que aquí tengo que hacer un paréntesis para decir que ¿qué es eso de Scheller? Me parece impresionante y siempre me ha parecido una paradoja fascinante que Husserl es indisputablemente el padre de la fenomenología y nadie la define como él, ni aceptan su definición. Creo que es un fenómeno más o menos único, donde todos dicen, sí, él lo inició, pero no es lo que él dice. Me parece que dice mucho, pues, ¿no? Con lo de Scheller y con lo, con lo del método, a propósito de eso, me parece que, en efecto, cuando uno pregunta por las condiciones noéticas, noemáticas de algo que es como el llanto, no encuentras como el llanto y lo llorado, más bien encuentras aquello que está, como tú lo decías, si el noema es la noticia de la muerte de, ese noema en efecto es complejo, pasa por una escucha, por una descifración lingüística, etcétera, se mete en el emotivo, se mete en lo somático, y bueno, creo yo que una ruta posible podría ser esta visión más genética de diferentes estratos de motivación, porque ese es un poco el problema, ¿no? Cómo desde el cuerpo o desde la corporalidad, pasando por la temporalidad, hay un conjunto de estructuras intencionales en una vivencia que nunca es simple, que siempre es compleja y cuyas condiciones eidéticas que vamos vislumbrando pues suelen ser necesarias, pero rara vez suficientes como para decir el fenómeno quedó completamente explicado, vámonos con el siguiente, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es algo que estaba muy ansioso de compartirte, como pueden ver, porque creo que te podría dar hilo conductor para lo que sigue. Y bueno, no sé si tengas alguna reacción al respecto, pero bueno, sería todo. Pues gracias. Solo agradecerte, Pedro, porque como tú mismo ves, pues para mí sigue siendo algo que me emociona, que sigue estando abierto, que sigue habiendo problemas ahí y por supuesto que nuevas vías, incluso dentro de la fenomenología, pues para mí lo que hacen es abrirme el panorama. Por supuesto que, claro, y en esa cita extensa de Max Scheler, mm, valía precisamente para lo que yo tenía en mente al principio de mi investigación. No es que yo al principio de la investigación dijera, quiero hacer una fenomenología del llanto, sino que lo que quería era saber qué era el llanto y tratar de comprenderlo lo mejor posible, ¿no? Conforme iba investigando, me fui dando cuenta que justamente la vivencia, ¿no?, del llanto era lo que me iba a dar como un umbral muy distinto a todas las investigaciones previas, ¿no? Y claro que a mí me venía de maravilla el no centrarme, por ejemplo, en precisiones metodológicas, por lo menos al principio, sino decir, pues voy a asumir la actitud fenomenológica, ¿no? Y ese asumir la actitud fenomenológica, particularmente entre esos fenomenólogos del círculo de Gotinga, pues me parecía genial, ¿no? Es decir, yo podía leer, pues qué sé yo, a Edith Stein sobre la empatía y podía sin, digamos, necesidad de captar todos los vericuetos que podía haber en las investigaciones lógicas o en ese momento que ya estaba ella misma apoyando a Husserl en la redacción de las ideas, ¿no? Seguirle el hilo de sus descripciones, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me pareció, digamos, cómodo en esos principios de la investigación, ¿no? Sé que puede hacer mucho ruido, ¿no? Pero el simplemente asumir una actitud fenomenológica, ¿no? Pero yo te agradezco el comentario porque esto a mí me permite, por supuesto, seguir. Y claro, en el proceso, que además fue un proceso largo de investigación, pues luego me iba topando con otros autores, con fenomenólogos y fenomenólogas, que casi yo decía, chin, ojalá no me los hubiera topado, ¿no? Porque me está moviendo. Y bueno, yo te agradezco el comentario que haces. Gracias, Pedro. ¿Alguien más aquí? Valentina. Muchísimas gracias por tan hermosa presentación. Que conmueve, la verdad, nos involucra, digamos, en el gesto del llanto.
Y primero un dato un poco freak, digamos. Hay un documental que es increíble que se llama La historia del camello que llora. Y es, o sea, velo. Y a partir de eso, yo no sé si Darwin en el texto que está citando habla si los animales lloran efectivamente, si hay llanto o es efectivamente un fenómeno, este llanto que tú estás describiendo, si es un fenómeno solamente humano, digamos. O sea, no es para que me responda, pero me hago esa pregunta. Yo lo que te quería preguntar, digamos, es el momento en que, o sea, como que el llanto también tiene que ver como una especie de conciencia afectiva, digamos. Por ejemplo, lo que tú relatabas de la noticia del ser querido fallecido, puede pasar bastante tiempo en que uno no... Entonces hay un momento en que se cae en cuenta afectivamente y es ahí, y como que ese es el momento que inicia, digamos, el proceso del llanto. Es como, no sé si tiene el nombre correcto, una especie de conciencia afectiva, un caer en cuenta afectivo, digamos, y también los dichos populares que tienen que ver como cuando uno llora es cuando ya entendió, digamos, es como una manera de entender afectiva, porque como que cae el peso, digamos, de los motivos propios de aquello por lo que se está llorando. Y también pensaba en lo que, muy bonito eso de lo que interrumpe el ciclo vital, digamos, el circuito. ¿Cuál era el término que usabas? El Pues como transcurso el relato de vital. la vida consciente. Claro. Y pensaba en la risa también. No sé si lo hace de la misma manera, solamente me pensé en la diferencia, porque también es una especie de quiebre, también es una especie de corte, pero no sé si se puede comparar, solamente lo traje a colación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valentina. Eh, bueno, sí, por ejemplo, a propósito de lo de Darwin, pues sí, para él el llanto está entre las exclusivas humanas, ¿no? Este, sí, las descripciones que hace son particularmente de la dinámica facial, como el pequeño eh, fragmento que compartí, ¿no? Son muy interesantes. Claro, leí un fragmento que no tenía tanto que ver, por ejemplo, con terminología médica, pero bueno, pues son tal vez, no sé exactamente cuánto, pero serán 30 o 40 páginas de ese capítulo en donde solamente describe el llanto, sobre todo de dolor y de sufrimiento, pero se centra en una dinámica muscular facial que está presente solo en los seres humanos, ¿no? Este, Desde mi perspectiva, yo no me planteaba la pregunta porque sería a lo mejor algo como posterior, en este círculo que iba externando al principio de cómo pues, mis intuiciones iniciales eran intuiciones de antropología filosófica, luego fueron preguntas que tenían que ver con el cuerpo y la afectividad, es decir, y luego con el rostro, ¿no? Y luego con el llanto, ¿no? Entonces, claro, después se puede seguir el camino inverso para ver qué tanto dice el llanto del ser humano, pero luego decir si eso es una exclusiva o no. Eh, Particularmente a mí me resulta interesante justo ver cómo las notas que están presentes en el llanto no son solamente corporales o afectivo-emocionales, sino, por ejemplo, volitivas e intelectivas, ¿no? Intelectivas en el sentido de la captación, o sea, de esa captación intelectiva que no es solamente racional, digamos, es una captación al mismo tiempo afectiva, corporal, volitiva, etcétera. Y también, digamos, otra de las notas constitutivas del llanto dentro de que me focalicé solo en un punto de mi tesis, ¿no? Pero otro es este proceso de capitulación interna, ¿no? De darse por vencido, de un papel que a veces es muy franco, pero a veces no tanto, pero siempre hay incluso en esos llantos en donde uno parece como arrastrado por la vivencia, hay un momento de sanción, digamos, ¿no? Y por supuesto que sería interesantísimo preguntarse, aunque yo no sé la respuesta, de si esas sofisticaciones volitivas, intelectivas, etcétera, pues están presentes en una realidad
que no sea la humana, ¿no? Con todo, a mí me parece, y bueno, la crítica era para Darwin y para para la ciencia y la psicología experimental del siglo XIX, pero a mí me parece fascinante leer a Darwin, ¿no? Esas descripciones para mí eran, que además está acompañado por fotografías, parece que es de las primeras ocasiones en que la fotografía se utiliza. El libro de Darwin es de 1872, de las primeras ocasiones en que la fotografía se utiliza con finalidad de investigación científica, digamos, ¿no? Y bueno, me gusta mucho también, Valentina, esto que me compartes de la conciencia afectiva, ¿no? Y del caer en cuenta, ¿no? Sí, o sea, parte de ya llevar bastante avanzada mi investigación sobre el llanto y de ese, pues aquí lo mencioné, error, que a lo mejor es demasiado severo, pero bueno, si tuviera, como lo tengo, ¿no? Más tiempo para seguir indagando en el llanto, digamos, el error que yo asumía era el haber privilegiado sobre todo eso que Ortega llamaba el intracuerpo o el cuerpo vivido, ¿no? Como si eso fuera independiente del afecto, ¿no? Tuve la fortuna, digo, qué triste que no pude ni el martes ni hoy, pero el lunes de estar en tu curso, y me pareció pero muy sugerente esa hipótesis que tú misma decías, como era arriesgada ¿no? de una misma cosa como cuerpo y afecto, ¿no? Y eso, digamos, esas preguntas que pienso que tú tienes trabajadas muy, muy bien, pues a mí se me ponían como obstáculos en mi proceso de comprensión del llanto, ¿no? Notaba la artificialidad de comprender el llanto solo desde la descripción del cuerpo y sin que hubiera ahí más, ¿no? Como la conciencia afectiva, por ejemplo. Muchas gracias, Valentina. Rubén, adelante. No, pues muchas gracias por esta exposición, esta conferencia, Bernardo. Yo te tendría así como dos preguntas. Como decía Manzano, son muy simples, pero traen chanfle, ¿no? Creo, no mucho chanfle, ¿no? La primera es ¿por qué el llanto? ¿No? ¿Por qué el llanto? Es decir, a mí se me hace un ejercicio interesante, toda esta fenomenología del llanto, ¿no? Pero a veces este tipo de investigación, ¿no? Puede tener, por ejemplo, puede tener una razón personal detrás, ¿no? Pero puede no tener una razón personal. En el libro de Valentina, por ejemplo, había una pequeña descripción sobre el miedo. Y la razón por la que pone el miedo, decía, era algo así como la inmediatez con que se vive, ¿no? El sentimiento de miedo ante algo, ¿no? que aparece como amenazante y aparece ya de suyo como amenazante, ¿no? La realidad de algo nos resulta amenazadora, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido, entonces, hay un estar instalados de cierto modo en lo real, ¿no? Por eso. Yo quisiera saber si hay alguna particularidad del llanto en ese sentido, ¿no? Estaba buscando X, Y o Z, ¿no? Algo que viene con el llanto, pero que no es exactamente el llanto o simplemente el llanto, ¿no? Es la primera. Y la segunda, que también, si tú es como continuación de esta primera, ¿no? Si tú dijeras que un estado afectivo es un modo de estar instalado, ¿no? Es un modo de estar instalado en la vida, estar instalado en la realidad, que tu corporalidad, digámoslo así, esté instalada entre las cosas de cierta manera, ¿no? ¿A qué correspondería el llanto? Bueno, ahorita dijiste es una especie de interrupción de un decurso vital, ¿no? Sí, pero como dijo Valentina, y la risa también, ¿no? La risa también interrumpe un cierto decurso vital, ¿no? De cierta manera. Pero si hablaras de estar instalado de un cierto modo, ¿a qué correspondería el llanto? Es decir,
nos instala como entre las cosas. Entonces tú dijiste, pareciera una especie de claudicación, ¿no? De claudicación corporal, ¿no? Frente a algo, frente a un fenómeno que nos supera, ¿no? Y frente al cual uno parece rendirse completamente, ¿no? Pero es una especie de entrega, es una especie de... ¿De qué? Yo dejaría así un par de preguntas. Gracias. Nada más, ¿no? A ver, pues lo que se me ocurre, ¿no? ¿Por qué el llanto? No sé muy bien, y lo digo en serio, o sea, empezó como un cuestionamiento, como un cuestionamiento teórico dentro de mi curso de antropología filosófica, tal cual, ¿no? O sea, en la maestría tuve antropología filosófica, me di cuenta de que ante preguntas que nuestro profesor nos hizo, como qué nos constituye como humanos y cuáles son nuestras características propias y exclusivas, pues yo di en un primer saque lo que a mí se me iba ocurriendo, y nuestro profesor muy querido, lo primero que hizo fue llamar nuestra atención sobre el hecho de que prácticamente las respuestas que habíamos dado los que estábamos ahí, ninguna tenía que ver con el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí empezó, digamos, como un primer, fue para mí como un chispazo de querer comprender mejor el cuerpo humano, ¿no? Claro, yo seguía estudiando la maestría y seguía estudiando antropología filosófica y ética y demás, pero ya no me pude sacar yo inquietudes que tenían que ver con el cuerpo y con las emociones y luego con el gesto, y entonces empezaba a leer, independientemente ya de los estudios de la maestría, digamos, empezaba a leer cosas relacionadas con la expresión y tal. Yo puedo trazar tal cual mis inquietudes, digamos, académicas sobre el llanto, pero en la medida en la que yo ya decidí y pronuncié, quiero hacer un estudio sobre el llanto, entonces mi directora de tesis, a quien le tengo enorme cariño también y que está aquí, me, me invitó a hacer un ejercicio de el surgimiento de interés en el campo de mi investigación, ¿no? Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que tenía que ver con un montón de cosas biográficas, personales, que por supuesto no voy a decir aquí, ¿no? Pero que claro, estaban, es decir, que mi vida ya estaba, digamos, en situación de cuestionar el llanto y de darle un relieve lo suficientemente fuerte como para dedicarle años de la vida a entenderlo, pero me di cuenta, digamos, caí en cuenta posteriormente, ¿no? Si yo no hubiera hecho ese ejercicio de dónde surgió el interés por el llanto, pues podía ser algo así como solamente académico, ¿no? Pues me di cuenta que estaba todo entrelazado. Ahora, sí creo que el llanto, dentro de si lo queremos poner como expresión humana, aunque para mí ya es difícil hablar de cualquier definición, ¿no? Del llanto como vivencia, el llanto como expresión, el llanto como ruptura, el llanto, casi ninguna me satisface, ¿no? Pero, a ver, dentro del catálogo de la diversidad de expresiones humanas, pues me parece de las más fascinantes, y yo pienso que abre, y todavía no sé en qué medida, ¿no? Pero que abre a problemas de antropología filosófica pues muy serios, que sobre todo tendrían que ver, bueno, es que al final me trabé en la conferencia, ¿no? Pero que tendrían que ver, por ejemplo, con la distinción que hay entre temples y emociones y con el modo en el que está referido. Es decir, a eso me refería también con el llanto como un problema de interrupción en el decurso vital. O sea, no es una interrupción igual a la de la risa, sino como que es una interrupción en donde uno está como apresado y superado por la vivencia que está teniendo, y es un ceder, ¿no? El ceder el cuerpo, un ceder voluntario a un proceso medio automático de desarticulación, ¿no? Que tiene que ver, digamos, como con un poder de la realidad que tengo enfrente, que me está jalando y que me está haciendo que mi vida se interrumpa incluso en lo más básico, como es la respiración, ¿no? Es decir, en la risa hay una interrupción, sí, fonética, ¿no? Hay carcajadas, pero no hay, yo no encuentro tanto como esta debilidad del ser humano respecto de las realidades que tiene delante, por ejemplo, ¿no? En fin, que
o sea, podría decir como muchas cosas de por qué el llanto, unas personales, otras mucho más superficiales, como por ejemplo el hecho de haberme encontrado un montón de estudios sobre la risa y prácticamente nada sobre el llanto, ¿no? Entonces, para mí también era interesante el por qué no se ha investigado tanto el llanto, ¿no? Y qué significa que seamos los seres que lloran, ¿no? Y bueno, creo que ya también dije un poquito sobre la interrupción, pero ya no podría decir más. Gracias, Rubén. Bernardo, bueno, pues muchas gracias por compartir el curso de tu investigación. Muchas gracias también por haber aceptado participar aquí en la semana con nosotros. En el título original de tu conferencia estaba esto de la toma de posición y en algún momento lo mencionaste. Me parece interesante el concepto, pero no me quedó tan claro como a qué te referías bien a bien con esto de toma de posición, y te lo pregunto porque me suena en la concepción, digamos, estoica de las emociones, se entiende que para que una emoción emerja es necesario un momento de asentimiento al modo como se percibe la realidad. Es decir, la realidad se está percibiendo de cierto modo, ¿no? Pero solo cuando hay un asentimiento, esa percepción de un cierto modo se entiende como un juicio, ¿no? Solo cuando hay un asentimiento a ese modo de percibir la realidad, es decir, cuando uno dice es así, ¿no? Es verdad, es cuando se puede manifestar, digamos, una emoción. Y no sé si esa toma de posición se pueda pensar como algo equivalente a esto, ¿no? Porque de hecho el asentimiento me suena también similar a lo que decía Valentina hace un momento de la conciencia afectiva, como que de repente cae, ¿no? Y tal vez pueda servir también para explicar ese paréntesis del que tú nos hablabas entre la manifestación, por ejemplo, del llanto y qué hay antes, ¿no? Entonces, bueno, si pudieras decir algo al respecto. Gracias, Miguel. Sí, no, por ejemplo, si en el capítulo segundo mi primera vuelta descriptiva fue solo sobre el llanto de tristeza por la noticia de la muerte de un ser querido, etcétera, y entonces, digamos, empezaba con, no es así, ¿no? Hay previo, pero por caricaturizarlo un poco, empezaba con la elevación de la atmósfera íntima y tal, entonces era como solo cuerpo, ¿no? Las descripciones que ya empecé a hacer en el capítulo tercero abrían la situación mucho más porque yo encontraba un problema como de límites, ¿no? O sea, la pregunta que estaba de fondo es justamente qué se interrumpe en el llanto. Me quedaba claro que el llanto interrumpía algo, ¿no? Y fue entonces que esto del campo de conciencia empezó a entrar en mi investigación ya como problema, ¿no? Entonces, iba haciendo descripciones que tenían que ver con, por ejemplo, el decurso vital de alguien que, por ejemplo, en el caso retomaba, ¿no? Porque son como vueltas descriptivas, no es que describiera uno y se acaba la descripción y empieza otro, sino que eran vueltas, ¿no? Vueltas sobre un mismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el llanto de tristeza ya ponía en situación a una persona que, por ejemplo, al salir del trabajo salía rumbo a su casa y caminaba, y entonces describía el campo de conciencia que iba teniendo, un campo de conciencia, por ejemplo, perceptual, o sea, dónde se iban fijando sus ojos, pero un campo de conciencia que también tenía que ver con aspectos bueno, es que ya no sé si decir afectivos o emocionales, a eso es a lo que quería yo aludir con la palabra temple en el título de la conferencia, es decir, por ejemplo, salir del trabajo de buen humor, pero ese humor no es necesariamente como una vivencia intencional necesariamente referida a un objeto, o sea, no es una alegría que yo tengo por ver a un amigo, sino un buen humor como si fuera una especie de atmósfera o de coloración, de temperie o de coloración de vida, que voy porque a lo mejor porque tuve un buen día de trabajo, pero no es que hubiera una cosa específica que me alegrara, sino voy sobre la temperie del buen humor, digamos, ¿no? Y dentro del campo de conciencia están ahí medio marginales o súper marginales, por ejemplo, preocupaciones pequeñas que no alcanzan a entrar en el foco, es decir, en el foco está, por ejemplo, cuestiones perceptivas de voy a atravesar la calle pero estoy preocupado porque un pariente tiene una enfermedad y
sé que está un poco frágil, ¿no? Pero lo tengo ahí un poco al margen. Como hay dolores que pueden ser absolutamente focales, pero hay otros que uno puede tener ahí más o menos al margen, ¿no? Me duele un poco el pie o me duele, pero eso no me impide seguir con ¿no? Y entonces, claro, a eso lo empecé a caracterizar en esas descripciones últimas de la tesis como temples, ¿no? Eh, las emociones, es decir, esta persona, bueno, que soy yo, ¿no? En primera persona, esta persona que sale del trabajo y que va de buen humor y que tiene, cuando llega a casa, lo recibe la noticia de la muerte del ser querido, ¿no? Y entonces el campo de conciencia tiene y entonces hay una captación, y entonces puede haber un momento de conmoción si, por ejemplo, me anuncian la muerte de alguien que absolutamente inesperada, ¿no? A lo mejor en este caso, ante una muerte esperada, pues más o menos la captación puede ser inmediata, por así decirlo, es decir, captas y bueno, y entonces empieza un proceso como el de elevación, reconocimiento de un límite, desbordamiento, etcétera. Pero entonces ya ahí hay una emoción más claramente, ¿no? Dentro de mis investigaciones, yo de mis descripciones del final de la tesis, le llamaba temple como a esta sí, atmósfera vital de buen humor, emoción ya a la noticia, la notificación real de la noticia, por ejemplo, de la muerte del ser querido, y la toma de posición, ¿no? La situaba, digamos, como en el lado, me es difícil, Miguel, pero del lado de la voluntad, ¿no? Es decir, que ya no solamente tengo yo una noticia que me afecta, sino tengo un modo de posicionarme frente a esa noticia, ¿no? En ese sentido, me parecía, por ejemplo, que en cualquiera de los llantos que describí, pero en cualquier otro, ¿no? Los que se me ocurrían, aunque no lograba describir, en cualquier otro no hay llanto cuando la realidad que tenemos enfrente nos parece indiferente. Es decir, que una condición de posibilidad para que haya llanto es un jalón, digamos, de la realidad que a veces es arrastrado, pero en muchas otras ocasiones es voluntario. Es decir, yo tomo posición frente a esa realidad. Para mí ahí se abre una veta interesante como de la dimensión política y ética del llanto, ¿no? Es decir, de que llorar frente a, por ejemplo, algo que le está sucediendo horrible a otra persona, es una toma de posición. No es solamente una emoción, como la tristeza que puedo sentir o como la indignación, no solamente es algo referido a cómo se trastoca el ambiente temperamental o de temple, ¿no? Sino ya es mi toma de posición frente a esa realidad que tengo y que a otro, por ejemplo, puede no hacer llorar, ¿no? Y entonces a lo mejor la toma de posición para mí sería lo que está ligado mucho más a la voluntad y a la manera de enfrentar esa realidad a la que yo consiento después llorar, ¿no? Es decir, yo cedo o capitulo ante ella y lloro, ¿no? Por ahí iría mi noción, que todavía es problemática, de toma de posición. Adelante, Oscar. Gracias. En lo personal, yo jamás me he topado con una investigación de este carácter, entonces ignoro muchas cosas respecto del método, ¿no? Y mi pregunta es que si para hacer su investigación usted tuvo que llorar o qué hacían, ¿no? Porque, bueno. Sí. Gracias, Oscar. No, pues sí lloraba, pero no es que... pero yo lloraba cuando tenía que entregar, ¿no? Avances. No, pues tenía, como la cita pequeña que leí de José Gauss, que fue mucho más de cariño que por la precisión ¿no? Pero pues sí, sobre todo cuando se hace este tipo de fenomenología, o por lo menos como yo le entiendo, de carácter eidético, pues sobre todo son ejemplos rememorados, ¿no? Y, imaginados incluso, es decir, si te pones a describir el llanto en el momento en el que estás llorando, pues dejas de llorar, ¿no? Entonces no es que haya una simultaneidad, por ejemplo, de las descripciones respecto del llanto, pero por supuesto que mi tesis duró además bastantitos años y ya me han echado suficiente carrilla de eso, ¿no? Pues claro, o sea, cualquier llanto que yo iba teniendo y que pues iba haciendo mis anotaciones, por supuesto.
parte del no adscribirme así como con severidad a un método y a una forma y a un, pues es también la ventaja, por ejemplo, de la literatura, ¿no? O del cine. No he visto el documental Valentina y lo voy a ver prontito, ¿no? Pero claro, la literatura que describía, por ejemplo, llantos en primera persona, el llanto de la muerte por el ser querido, pues sí, claro, he tenido personas queridas que se mueren y he llorado por ello, pero por ahí incluso en la bibliografía hago un apartado específico de los relatos, de las narraciones que no son ficción, es decir, que están apoyadas en experiencias vitales, son como 12 o 13 textos de personas que ante la muerte de un ser querido, generalmente el padre, pero a veces también el hijo, por ejemplo, han escrito. Y entonces yo leía esos libros con la intención de encontrar las descripciones de cómo era para ellos esa tristeza, y a veces ni siquiera mencionaban el llanto, pero tenía que ver ya con las descripciones que yo iba haciendo, ¿no? Entonces, sí, claro, lo que no sería posible, creo yo, pues es una fenomenología de un fenómeno del cual no se tiene una vivencia personal, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Acá Todo el tiempo, ¿no? tienes 20 minutos. No, me pareció muy interesante. Y bueno, me surgen dos puntos. Me parecería muy interesante investigar en ese momento previo que decías de como un poco entre caer en la cuenta, en que dejar que entre esa noticia, y que eso es previo incluso al llanto, ¿sí? Y a lo mejor previo a la tristeza, es como asentar el golpe, ¿sí? Y ese momento que ni siquiera a lo mejor es el detonante, pero que sí tiene un peso fundamental como para hacer mía luego la emoción, ¿sí? Para permitir que brote la emoción. Esa parte me parecería interesante investigarla. La otra sí es un poco, decir, a ver, yo creo que hay llantos que no interrumpen el ciclo vital, sino que al contrario, es como de repente dejarse llevar por el ciclo vital y consonar con ese ciclo vital. Por ejemplo, el llanto de alegría, el llanto de felicidad, ¿sí? Que hay una especie de dejarnos llevar por la felicidad, pero que no rompe nuestro ciclo vital, sino que de alguna manera simplemente lo hace gozoso, pero afectivamente muy intenso, ¿sí? Y que provoca el llanto, ¿sí? Y que en esa parte podríamos decir, ¿qué sucede? ¿Sí? Por ahí se me ocurre que también sería una parte interesante de ver. Muchas gracias, Pedro. Sí, a mí esto del momento previo o sea, es algo que quiero seguir indagando, y le sigo mucho la pista a este filósofo, Agustín Serrano de Haro, ¿no? Porque justo él se ha clavado en ese momento que él le llama la conmoción, y lo ha asociado con textos que yo no conozco de Husserl, de las mociones, ¿no? Y entonces, en fin, a él ese momento en particular con el dolor, perdón, le llama mucho la atención, el por qué, sí, ahora, claro, él dice, para que haya dolor, pues tiene que haber conciencia de dolor, no hay tal cosa, aunque dice que hay algunos que defenderían dolores inconscientes, pero él defiende que el dolor o es consciente o no es, pero sí habla que ese momento previo de conmoción, de sorpresa, digamos, es previo al dolor, ¿no? A mí a lo que me llevó inmediatamente fue a momentos vitales en donde la tristeza, por ejemplo, pues uno la puede poner ahí un poco, o no poner entre paréntesis decisivamente, o sea, no es que yo decida la tristeza la voy a dejar ahí, sino que hay también esa conmoción o ese previo a, ¿no? Sé también, no la he leído, pero sé también que hay una reciente fenomenología de la sorpresa
una filósofa francesa, Nathalie Deprat, creo, en lo poco pero esto fue hace unas cuantas semanas o a lo mejor un par de meses, ¿no? En lo poco que pude observar, no separa el fenómeno de la sorpresa respecto del fenómeno de la atención, sino que los estructura. Para mí este acontecimiento de la sorpresa, de la conmoción, o sea, pienso que le voy a seguir pensando ahí, ¿no? Y lo de llantos que no interrumpen, pues sí, estoy de acuerdo. O sea, es decir, cuando describí, por ejemplo, hacia el final de la tesis, el llanto de sobrecogimiento ante una obra estética, o sea, ahí describo la situación de una persona que va a un concierto, escucha tal, describo también igual su campo de conciencia, ¿no? Y cómo hay notificaciones que van quedando a veces focales, a veces campales, a veces marginales, pero sí, digo, lo pongo un poco tramposamente, la pieza musical que pongo ahí que estoy escuchando es las canciones de los niños muertos de Mahler, ¿no? Y este hombre que está escuchando la pieza tiene hijos, ¿no? Y entonces lo que hago en la descripción es decir que no es lo mismo llorar por la muerte, o sea, que él puede llorar ante la pieza musical de Mahler, ante las canciones de los niños muertos, pero que no es lo mismo llorar por la muerte del niño, de tu niño, de tu hijo, ¿no? Un llanto me parecería tremendamente afectivo o emocional, que llorar como en general por la muerte de los niños y por la expresión de lo que implica la muerte de los niños, ¿no? Digo que es un poco tramposo de mi parte porque efectivamente en ese llanto sí encontraba un proceso de interrupción, pero si hubiera sido de un sobrecogimiento estético no ligado, por ejemplo, a las Kindertotenlieder de Mahler, sino a la Oda a la Alegría, pues probablemente no hubiera hablado de una interrupción del llanto, sino de un proceso que incluso da sentido a lo que yo más bien he dicho que interrumpe. Es decir, sí encuentro ahí algo de revisar en mi propia investigación. Pues, ¿no? Digo que interrumpe ese relato de la vida consciente, digamos, pero en algunas ocasiones lo que hace el llanto es no solo no interrumpirlo, sino darle sentido y un mayor sentido a ese relato de la vida consciente, ¿no? En ciertos tipos de llanto como serían pues, los de felicidad o sobrecogimiento estético o contemplación. Gracias, Pedro. Voy a aprovechar el micrófono. Ya no queda mucho, pero o sea, pensando en este tipo de cosas, pensaba yo quisiera plantearte 3 cosas que se me ocurrían conforme te iba escuchando. La primera tiene que ver con esto de la interrupción, no interrupción y cosas así, porque se me hacía muy curioso, por ejemplo, en los fenómenos yo no le llamaría solamente de arrepentimiento, sino de arrepentimiento y perdón, donde hay como este fenómeno de alguna manera de interrupción, pero también un fenómeno de continuidad que se superpone a la interrupción y que permite que tu vida encuentre de pronto ese sentido, digamos, en que puede continuar, que no se aleja totalmente de lo anterior. Entonces, como que incluso podrían dar como fenómenos, digamos, donde se combinaran, ¿no? O sea, la interrupción, digamos, que está marcada tal vez a lo mejor por el dolor y la tristeza, pero la sobreabundancia que también te hace llorar, de sentirte acogido, recibido por quien te perdona, por quien te abre otra vez la oportunidad, por quien te da todo esto que hace que esa interrupción quede como por debajo, ¿no? Como sumergida en esa otra especie de continuidad. La otra cosa que también me sonaba y quería plantear que me parece un poco banal, perdón, porque aquí se hablaba de llantos de tristeza con motivos muy profundos y con motivos que tocan mucho, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el fenómeno de las plañideras y de los llantos rituales. O sea, de esos llantos que digamos, bueno, y también en el teatro, ¿no? O sea, y tomando, digamos, cosas como la biomecánica de Meyerhold y cosas por el estilo, ahorita que hace referencia al cine, hay técnicas de llanto. Y hay técnicas de llanto que lo curioso, por lo menos en la experiencia de un actor, es que pones el llanto en el cuerpo primero. De hecho, esa conciencia afectiva empieza en el cuerpo y va como tomando forma en tu cuerpo.
Y es tu cuerpo, pues estoy citando un poco a Meyerhold o parafraseando a Meyerhold, pero es tu cuerpo y la posición de tu cuerpo el que de pronto abre ese ámbito de conciencia en que estas emociones pueden aflorar, pueden moverse y pueden también dar. Pero casi que empiezas por el gesto y es el gesto el que permite, digamos, que ese campo de conciencia se abra. Es como si la capitulación de la que hablas la pusieras primero en el cuerpo y el cuerpo mismo fuera el que permitiera entonces, haciendo este gesto, haciendo el gesto, que es lo que Meyerhold diría, ¿no? Primero haces el gesto y eso te abre, digamos, esta posibilidad de elevación y te abre la posibilidad entonces de reconocimiento del límite y todo, ¿no? Me parece interesante ese tipo de descripciones también en donde el llanto se vuelve, por decirlo así, técnica o digamos es el trabajo, digamos, sobre el cuerpo, sobre la ficción que de alguna puede ser, que va abriendo la posibilidad del llanto. Y que da chance también a pensar de pronto, no solo el llanto contagiado, que es un fenómeno también cultural interesante, sino también estos llantos culturalmente pautados. O sea, ¿en qué momento tienes que llorar y en qué momentos no? ¿En qué momentos, en qué momentos el llanto es simplemente la lógica cultural que acompaña determinadas situaciones, ¿no? Al grado de que puedas pensar, no sé, el Viernes Santo y puedas pensar a los suplicantes del Viernes Santo, todos llorando y un llanto a veces con todas las características que dijiste, ¿no? Entrecortado. Y si les preguntas a ellos, oigan, ¿y por qué lloran? Pues en realidad no es que sea el crucificado y Jesús de Nazaret y la teología y todo, no, es que es el Viernes Santo y estamos aquí en esta celebración que toca llorar, ¿no? Entonces, bueno, eso también me parece como una cuestión interesante. Entonces serían como esas tres, ¿no? Como decir, la cuestión, digamos, de estos llantos que superponen la interrupción y la continuidad, de este tipo de fenómenos que marcan de alguna manera sí la interrupción y el dolor, pero también la sobreabundancia, digamos, que la vida tiene como para dar curso a algo que parecía interrumpido nomás. Otra, esta cuestión más del gesto o la conciencia que primero nace, digamos, del cuerpo, que se pone incluso técnicamente en el cuerpo y que te abre el campo de conciencia para que entonces la emoción pueda aflorar y no al revés. Y otra, esta cuestión de la pauta cultural, o sea, del llanto y la pauta cultural, ¿no? Gracias, Pedro. Sí, cuando consideré el llanto de arrepentimiento, a mí una de las cosas que más me fascinó del fenómeno del arrepentimiento y del llanto de arrepentimiento era cómo podía estar acompañado, ¿no? Porque claro, en ningún llanto, aunque hablaba de cierta preponderancia corporal, por ejemplo, en el dolor o en el placer, o cierta preponderancia afectiva, pero en cada acto había ahí percepción, había intelección, había volición, o sea, que está el ser humano por entero puesto ahí, ¿no? Pero en el llanto de arrepentimiento encontraba sí, no solamente emociones o sentimientos que además culturalmente suelen ser contrapuestos, ¿no? Por ejemplo, la tristeza y la alegría, ¿no? Es decir, al arrepentirse, a mí no me parece descabellado que haya simultáneamente una tristeza por haberle hecho daño a alguien y porque a lo mejor ese daño es irremediable y hay una tristeza, pero también una alegría por ese renacimiento del que habla Scheller en el arrepentimiento, ¿no? Es decir, pero no se llora ni por la tristeza ni por la alegría. Y luego yo decía, a veces los arrepentimientos pueden ser procesos prolongados por años, ¿no? Y en la descripción, pues la recordarás porque tú la leíste, puede haber incluso dolores corporales en donde uno va como cargando ese arrepentimiento y duele. Pero no se llora como por paliar el dolor, ¿no? Entonces se llora por otra cosa, ¿no? Que a lo mejor está relacionado más con una toma de posición frente a ese acto, ¿no? Yo no lo había pensado en esos términos que tú lo dices y me parece muy sugerente para seguirle pensando, ¿no? En esos términos de que sí al mismo tiempo hay una interrupción, por ejemplo, en la medida en la que ahí están involucradas la tristeza y el dolor, pero también una especie de continuidad que da sentido al acto de, por ejemplo, arrepentirse y de lo bien que puede sentirse el acto de un arrepentimiento
pleno, profundo, verdadero, ¿no? Me gusta mucho el juego que hay entre un llanto que al mismo tiempo es interrupción y continuidad, ¿no? Sí, del gesto, yo no lo consideré lo suficientemente. Digamos que desde el principio sí dije, a ver, ¿y qué pasa con los llantos? Yo no soy actor, ¿no? Pero ¿qué pasa con los llantos que son actuados, por ejemplo, ¿no? O fingidos? Y claro, yo los puse en una categoría como diciendo, a ver, no me voy a meter a dar una palabra sobre los llantos actuados, fingidos o exagerados, porque todos esos presupondrían el llanto veraz. Pero yo no había considerado este fenómeno no es que el llanto, por ejemplo, una técnica teatral en donde te dicen cierta disposición del cuerpo y cierta técnica te lleva a un llanto que luego es un llanto verdadero, ¿no? No llegué como a ese detalle. Digamos que desde el principio dije, no voy a considerar los llantos actuados, ¿no? Pero en todo caso yo diría, pues entraría en el territorio de ya un llanto verdadero, independientemente de que la motivación haya sido, por ejemplo, la tristeza muy seria o no, de una película o de la muerte de alguien, o una disposición corporal, ¿no? Y lo del contagio tiene que ver con lo de la pregunta de Rubén. A mí también una de las cosas que me llamaba la atención de entrada eran los gestos que tenían como poder de contagio, ¿no? Y por lo tanto también creo, aunque no he indagado como en las muchas cuestiones antropológicas que se pueden decir del llanto, pero me interesaban los gestos que se contagian, ¿no? Risa, llanto y otros que ni siquiera son, creo, afectivos, como el bostezo, ¿no? O bueno, que puede ser afectivo, ¿no? Pero sí era algo que en mi vida cotidiana me llamaba la atención, como porque si alguien bosteza, el otro bosteza también, ¿no? La sonrisa, sonríen y no puedes dar cuenta del motivo más que la sonrisa del otro, igual que con el llanto. O sea, encontraba que en el llanto a veces se llora sin entender absolutamente nada o de la risa, pues, o como cuando alguien entra a un ámbito en donde están 3 o 4 amigos riéndose y te ríes, y si te preguntan ¿y de qué te ríes si no escuchaste el chiste? Entonces, pues me río de la risa, ¿no? Por la risa, por reírme nada más. Y en el llanto también lo encontraba, o sea, cómo uno puede llorar sin ni siquiera compartir los motivos, y ni siquiera, no digo compartir, sino ni siquiera conocer los motivos por los cuales alguien más llora, ¿no? Y en ese sentido me parece como un gesto pues muy bonito para procesos de ritualización y de comunidad, digamos, ¿no? Pues creo que llega ya el momento de cerrar este espacio. Te agradecemos muchísimo, de verdad, no solamente la conferencia, sino que haya sido una conferencia con un tono tan personal de ir dando cuenta de tu investigación. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad de mirar a alguien que, voy a decirlo así, se desnuda delante del auditorio para decir cuáles son los avatares que ha vivido en todo ese proceso de investigación. Creo que eso es hermoso. Muchas gracias por permitirnos entrar en eso que es terreno sagrado para todos los que nos dedicamos, digamos, a este tipo de cosas. Pues muchas gracias también a todos los que nos han acompañado, a todos los que vinieron hoy. Pues mañana tenemos a las 6 de la tarde la conferencia de la doctora Valentina Bulo. En la mañana vamos a tener otras actividades. Muchísimas gracias, Bernardo. Un aplauso.